Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de flebotomía y vamos a continuar la charla de lo que es sangre como complemento del sistema cardiovascular. Bueno, hablando de sangre, vamos a decir que es el componente principal que se mueve en el sistema venoso y arterial. Es un tipo de tejido conectivo especializado, la sangre, fluido. Por definición, es como dijimos, el líquido que es el fluido que se mueve a través de los vasos sanguíneos en el sistema vascular o circulatorio. En un adulto promedio, la cantidad de sangre podría andar entre 5 y 6 litros. Claro, acá aplica también lo del tamaño de la persona, ¿verdad? Hay personas que son más petit, menos sangre, personas grandes, más sangre. Básicamente lo que se pretende es que el sistema cardiovascular compense lo que habíamos dicho de lo que era la homeostasis en todos los componentes de mantener los niveles internos controlados en rangos ya conocidos por todos. Entonces, los principales componentes de la sangre son el plasma, que es la porción líquida. Acá lo pusimos. Plasma es el 55% de la sangre o líquido y el 45% son elementos formados, que son básicamente células sanguíneas. En los dos componentes, rojas y blancas, ¿verdad? Rojas son las que transportan la hemoglobina y blancas son aquellas que participan en el sistema de defensa del cuerpo, sistema inmunológico, los glóbulos blancos. Y también tenemos una muy pequeña parte de ese 45% de los sólidos, que son las plaquetas. Las plaquetas son necesarias para lo que es la parte del cuerpo para parar un sangrado, lo que se llama hemostasia. Entonces la función de la sangre es mover oxígeno, mover dióxido de carbono hacia los pulmones, mover desechos hacia los riñones, nutrientes hacia las células y hormonas también hacia las células. También nos ayuda a regular la temperatura. Ahora, el plasma, ya viéndolo a él solito, vamos a ver que el 90% es agua y 10% son otros componentes, que ahí tenemos proteínas, carbohidratos, también tenemos grasas, desechos, electrolitos, gases diluidos. Entonces ya eso forma el 10% que resta. Ahora bien, eh, la función del plasma básicamente se explica en este grupito acá de cosas que les dije. Es contener diferentes nutrientes en las tres variedades. También contiene factores de coagulación, electrolitos, desechos, gases diluidos. Ahora, hablando un poquito de lo que es la sangre, las células rojas, estas tienen un promedio de vida aproximado de 120 días o el equivalente a 4 meses. En los niños, las células rojas tienen un promedio de vida de 80 días. ¿Verdad? Entonces, eh, esto que vemos acá, hematopoiesis, ese nombre, es el proceso de la formación de células sanguíneas en sus diferentes componentes, ya sean rojos o blancos. Y esto ocurre desde el periodo que somos embriones, imagínense, desde el periodo embrionario, que todavía se está formando el nuevo ser, ya hay una función de formar sangre. Entonces, se sigue desarrollando la nueva vida y con él van diferentes sistemas evolucionando, creciendo, en cuenta el proceso de hematopoiesis. Y no para hasta la adultez, en donde disminuye el porcentaje, pero no desaparece. Desaparece hasta que alguien fallece, ¿verdad? La hematopoiesis es un proceso que dura toda la vida, no para. Ahora, esta hormona que ven acá, eritropoyetina, es una hormona que controla la formación de células rojas. Aquí sí aplica solamente para el rojo. Entonces, la eritropoyetina es liberada por el riñón en respuesta a bajos niveles de oxígeno
o lo que se llama hipoxemia. Acá ustedes ven en la hematopoiesis que casi todo inicia con las células madres, o lo que en inglés se dice stem cells, y una célula madre es capaz de convertirse en cualquier variedad de la línea que de ella deriva, que pueden ser, en este caso, los células rojas, puede formar plaquetas, las líneas blancas en las diferentes variedades, y también los linfocitos, que son también componentes sanguíneos, y de cada este linfocito B van a salir los anticuerpos, y de las células T, que también son componentes necesarios para la inmunidad de tipo celular, en donde son aquellos que se ven afectados cuando una persona se contamina con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven de una sola línea, se pueden convertir hasta 6, 7 diferentes componentes en el proceso de hematopoiesis. Ahora, vamos a ver la diferencia entre plasma y suero. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Básicamente, los dos son líquidos. Si ustedes ven acá, es la parte flotante que permanece después de que un tubo se pone en una centrífuga a dar vueltas a gran velocidad. En un video más adelante van a tener la oportunidad de ver una centrífuga trabajando. Entonces, si la sangre no se coagula porque el tubo tiene un anticoagulante, entonces cuando se pone la centrífuga lo que se forma es el plasma. Pero si no tiene anticoagulante el tubo y se forma un coágulo, al ponerlo en la centrífuga siempre se va a separar lo sólido de lo líquido, y el flotante va a ser suero. Básicamente ustedes ven acá estas imágenes. Aquí hay un coágulo, lo flotante es suero. Aquí no hay un coágulo, lo flotante es plasma. También tenemos la sangre completa, que es aquella que se saca directamente de un cuerpo o de una persona que dona sangre y se le pone a otra persona que necesita sangre. Pero en ese intermedio pasan muchas cosas. Por ejemplo, la sangre tiene que ser estudiada de manera química e inmunológica y ver que la sangre no esté contaminada con alguna enfermedad. Ya cuando se determina que la sangre no tiene ninguna bacteria o virus o nada que la ponga en condición de no buena para uso, entonces la sangre está lista para ser catalogada como sangre para donación, de transfusión. Las bolsas de sangre se identifican plenamente para que la persona que la va a ocupar sepa qué va a usar. Por ejemplo, acá se logra determinar el tipeo, que puede ser A, B, AB o también el tipo O. Y si es RH positivo o es RH negativo. En este caso, en esta imagen que ustedes ven acá, dice A, RH negativo. La identificación también hace mención del tiempo de vencimiento, cuando expira, y tiene un lector de escáner para identificar la bolsa y la información general de esa bolsa. Cuando ya está lista, ya se puede utilizar. Vamos a hacer una revisión de lo que es la flebotomía actualmente en el mundo, no solo Estados Unidos, en el mundo. Vamos a ver dónde se practica la sacada de sangre o por qué se practica la sacada de sangre. Bueno, la sacada de sangre se practica para obtener muestra para que un paciente sea monitoreado, o sea, darle seguimiento, o para sacar un diagnóstico de una enfermedad que él potencialmente tiene. Puede ser que no la tenga y se salga que es negativa, o si salga positiva, que si la tiene, y luego ya el médico vería qué herramientas o medicamentos tiene para tratarlo de curarlo. Luego también la sangre se saca para propósito de transfusión, y esa sangre se puede almacenar en bancos de sangre, o también se puede utilizar, sacar sangre para fines terapéuticos, como son aquellos casos de personas que tienen policitemia, que es una enfermedad de la médula ósea de tipo crónica, donde las células proliferan en gran cantidad y se produce un número anormal muy alto de glóbulos rojos.
O sea, las personas pueden llegar a tener hemoglobinas de hasta 30, 35, lo que la hace 35 gramos, ¿verdad? Lo que la hace bien viscosa. Entonces, los tratamientos son remover periódicamente por lo menos de 300 a 500 ml de sangre hasta reducir la cuenta de hematócrito a 45, lo que es el equivalente al 15 gramos de hemoglobina o 45% de hematócrito. Los métodos que se utilizan para sacar sangre son pinchar una vena, que se llama venopunción, o pinchar la piel, que se llama punción capilar. Esos son los dos métodos conocidos que existen. Acá ven una fotografía de personas que están donando sangre, ¿verdad? Muchas personas son asiduas a donar sangre y otras que no tienen conocimiento de que se puede donar, pero cuando se dan cuenta en programas que exhortan a personas que donen, muchos se unen a la campaña y donan sangre para salvar una vida, ¿verdad? Siempre se salva una vida con donar sangre. Vamos a describir algo muy importante que ustedes tienen que saber de la flebotomía, es identificar al paciente. Entonces, preguntar al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento es una forma bien fácil y segura de validar que el paciente que ustedes van a hacer es el que está en la orden que ustedes tienen en su mano. La Comisión Conjunta de Hospitales toma como un procedimiento invasivo la sacada de sangre porque se perforan piel y venas. Entonces tiene que ser primeramente aprobado por el paciente con un consentimiento verbal primero y luego escrito. Y también se tiene que acreditar el procedimiento en el expediente del paciente y poner que verificó usted que es el paciente y lo hacen dos pasos. Antes de pincharlo y después, cuando ya voy a tener yo la muestra en mi mano y le voy a poner las etiquetas. También el flebotomista debe de conocer, por ejemplo, los diferentes métodos de transporte. Algunos transportes son fríos, otros son a temperatura normal, otros requieren temperatura un poquito tibia. Los tiempos de transporte también, unos ameritan que sean rápidos, como los STAT, otros que sean rápidos, pero no tan rápidos como el STAT, que tiene que ser menos de una hora. Y los de rutina, ¿verdad? También hay que conocer que la muestra se tiene que mover para mezclar la sangre con los aditivos, pero no se tiene que sacudir el tubo. También algunos tubos no se tienen que exponer a la luz, sino que se tienen que proteger. Y luego los métodos de centrifugación, cómo funcionan. Por ejemplo, algunos especímenes, como les dije, se tienen que transportar en temperaturas frías, otros en temperaturas tibias, como son aquellos de cultivos, tienen que ser una temperatura más tibia, y otros en temperaturas a temperatura normal. Vamos ahora a ver cómo podemos identificar los diferentes tubos, los diferentes tipos de tubos y qué aditivos tienen ellos en su interior en base al color. Ustedes van a ver que los tubos todos tienen tapones, pero estos tapones vienen de diferentes colores. Entonces los colores me sirven como un código para que yo pueda decir, oh, este tubo es para sacar sangre que quieren que haga una prueba de coagulación o una prueba de hematología o una química general y tiene tal aditivo en su interior. Vamos a ir viendo. Hay diferentes aditivos, por ejemplo, el ETA y el citrato de sodio son químicos anticoagulantes que evitan que se forme un coágulo. Hacen que la sangre permanezca más tiempo diluida, fluida y adelgazada. Luego tienen algunos tubos que tienen geles separadores de suero y estos geles se ponen entre la parte sólida y la parte flotante. También otros tienen heparina, que es un anticoagulante, un factor anticoagulante, y también sirve como preservante.
Luego hay otro que se llama sodio fluoride, que mantiene los niveles de glucosa en el tubo más tiempo. Y luego tenemos los tubos para cultivo de sangre que tienen como un aditivo, un medio de cultivo que sirve como para mantener a los microbios alimentados y vivos hasta el momento que son plantados en una cajita de Petri. Vamos a ver el primero, el rojo. El tubo evacuador rojo, tapón rojo, este no requiere aditivo, no tiene aditivo. Y se usa comúnmente para química general y algunas pruebas que necesitan suero. Ahí tenemos el factor reumatoideo, la amilasa, el magnesio, cortisol. Yo le pongo aquí algunos nombres. Es una larga lista, no es como para que se los memoricen todos porque son muchos, pero para que los tengan como información general, ¿verdad? Cortisol, la hormona paratiroidea, la prueba de sífilis. También se sirve el tubo rojo para hacer muestreos de banco de sangre. Luego tenemos el tubo celeste. Este tiene el aditivo sodium citrate, que está acá, a una concentración de 3,2. Se usa usualmente para las pruebas de coagulación. Ahí tenemos el PT, el PTT, el fibrinógeno, el dímero D, el tiempo de coagulación. Entonces, ese más que todo ustedes lo identifican para pruebas de coagulación. La coagulación es el celeste. Luego viene el color lila o color morado. Este tiene un aditivo que se llama ETA. Este es el nombre completo del aditivo, pero es bien largo. Si ustedes ven, bien largo. Entonces lo abrevian en ETA. Este es un aditivo que previene también la formación de un coágulo, un anticoagulante. Y se usa para pruebas hematológicas. El tubo morado se usa para pruebas hematológicas, donde, por ejemplo, van a necesitar ustedes eh, cuenta completa de sangre, donde quieren saber el hematócrito hemoglobina, la hemoglobina, el tamaño de la glóbulos rojos, si es grandote, si es chiquito, lo que se llama volumen corpuscular. Luego, si ustedes quieren saber cuántos eritrosedimentación, el valor de la eritrosedimentación, cuántos reticulocitos, que son células inmaduras presentes en una muestra. Entonces, cualquier cosa que sea hematología o sangre, estudio de la sangre, la banda es el que va para ahí. Luego tenemos el color rosado, también tiene el aditivo ETA, se usa comúnmente también para pruebas hematológicas. Ustedes ven los dos usan pruebas hematológicas y los dos tienen el mismo aditivo. Este nos puede servir para hacer una muestra de tipeo y RH, un muestreo de anticuerpos, una prueba cruzada y un estudio de Rogan. Luego vienen los dos colores verdes, el color verde oscuro y el color verde claro. El color verde oscuro es heparina, pero sodio heparina o heparina sódica. Este se usa para pruebas urgentes. Cuando ustedes vean esta palabra STAT, es que es bien urgente el resultado. Menos de una hora desde el momento que se saca la sangre hasta que se da el resultado, menos de una hora. STAT, ya. Hay otros que son as soon as possible, ¿verdad? Con lo que se conoce como ASAP o ASAP, que te puede ser hasta menos de 3 horas. Y el de rutina, que no tiene mucha prisa, realmente se puede ser el resultado dado hasta el siguiente día, el de rutina, pero el STAT sí es rápido. Y este se ocupa para química general, que requiere ya sea muestra de plasma o sangre completa. Igual el color verde claro utiliza heparina, pero esta el litio heparina. El otro era la sodio heparina, esta es litio heparina. Y también son pruebas rápidas, STAT, en donde se estudian, por ejemplo, paneles, diferentes paneles que existen, paneles de grasa, lipídicos, paneles del hígado, hepáticos, marcadores cardíacos. Luego tenemos el gris, el tubo gris. Este tiene dos aditivos adentro. Uno es el que preserva la azúcar en la muestra, o sea, la glucosa en la sangre, para que no se degrade y el valor no baje tan rápido.
sino que la mantiene. Es un antiglicolítico. Inhibe la degradación de la muestra de azúcar en ese tubo. Y luego tenemos el potasio oxalato, que es un anticoagulante, que inhibe la formación de un coágulo adentro del tubo. Se ocupa para estudios de glucosa, tolerancia a la glucosa en ayunas, glucosa al azar. Luego tenemos el tubo de color rojo, negro, que este tiene un separador de suero, que es como una gel que siempre la van a ver aquí a la base del tubo, que parece como que fuera cera de candela, que está en la base. Entonces, cuando ya le tocan la muestra, van a ver ustedes que la sangre puede llegar hasta por aquí, se llena de sangre todo, pero cuando ya lo meten a la centrífuga, por alguna razón de la velocidad, este separador se coloca justo en medio de la muestra flotante, que o sea que sería el suero, de la muestra líquida, y deja en el fondo las células que pueden ser rojas o blancas, o sea, en el fondo. Entonces, bien obvio, ve uno la separación de la parte roja abajo, la línea como amarilla de cera en medio, y en el flotante el suero, para que sería eso lo que se va a estudiar. Este se ocupa para muestras de química sanguínea y paneles, diferentes tipos de paneles. ¿Cuáles tenemos? Básicamente los paneles o perfiles son aquellos grupos de exámenes de química sanguínea que se agrupan en base a la área de interés. Por ejemplo, el perfil o panel hepático, todas las muestras que tienen interés para evaluar la función del hígado se agrupan ahí. La bilirrubina, la proteína, las transaminasas, la albúmina. Así será también el de las grasas, el colesterol, el triglicérido, el HDL, el LDL, se agrupan en un solo panel. Los de la función tiroidea tenemos el T4, el T3, el TSH, y así se van agrupando por interés clínico. Tenemos otro tubo, el color azul oscuro, que también tiene el aditivo ETA, y este nos sirve para evaluar elementos trazas, metales, como puede ser evaluar si en la muestra hay plomo, ¿verdad? Y también para el monitoreo de toxicología, o sea, fármacos o medicamentos que no tienen, o drogas que no tienen uso médico, son como categoría en la DEA, categoría uno, no tienen uso médico. Ahí está todas las drogas recreativas, ¿verdad? Tenemos la cocaína, la heroína, el LSD y muchos más. Y también tenemos algunos que son más conocidos, como por ejemplo el alcohol, la marihuana, también está como examen toxicológico. Y también para el monitoreo de drogas terapéuticas, que son niveles de medicamentos que usted quiere saber si están en baja o en pequeña concentración. Luego, los tubos de cultivo de sangre son aquellos que se utilizan para sacar una muestra del paciente, y no se saca poquito, se saca bastante. En un adulto se puede sacar hasta 8 ml por tubo, y en los niños hasta 4 ml. Entonces, hay unos tubos que son para pruebas aeróbicas, las bacterias que utilizan oxígeno para tener su metabolismo, y bacterias que no ocupan el oxígeno, los anaeróbicos. Entonces, también tienen en su base estos tubos o botellas el componente que se llama nutriente, que hace que la bacteria o lo que sea que se encuentre en esa sangre se alimente de ese medio de cultivo para sobrevivir y estar viable hasta el momento que se transporta a una placa de Petri para cultivar la sangre. Acá tenemos un color amarillo de niño. Bueno, se sacan tres muestras por sacada, por bloque, y son set que se les pone tiempo. El primer set sería al minuto cero, el segundo set al minuto 30 y el tercer set a la hora y media, o 90 minutos. Y se sacan de diferentes sitios. Entonces, médicos que necesitan saber si la sangre ya tiene bacteria en cantidad grande, entonces programan que se le saquen muestras de cultivo de sangre a esos pacientes.
Ahora tenemos acá, por ejemplo, el orden que uno quiere que saquen los tubos. Esto es bien importante, respetar el orden de sacada de la venopunción, bien importante, ya que se establece que no se va a contaminar las muestras de aditivos dentro de los diferentes tubos. Entonces, ¿quién va primero? Si se sacan en orden establecido. Si hay una orden de sangre de cultivo, ese es el primero. Pero ¿qué pasa si ese paciente no tiene una orden de sangre de cultivo? Entonces, el que se convierte en uno es el celeste. Este es el primero que se usa. Si hay una indicación de que piden una muestra para sacar coagulación, cualquier cosa, PTT, PT. Luego vendrían los tubos de color rojo, son aquellos que utilizan suero. Luego vendrían los tubos color verdes, los que utilizan heparina. Luego los que tienen el aditivo ETA, que ahí tenemos el lavanda, el morado, el rosado. Luego vendría por último el tubo gris, que es donde está en el inhibidor glicolítico y el anticoagulante. ¿Verdad? Esos son el sodio fluoride, potasio oxalato, son los grises. Luego los de ETA son los verdes. Entonces, si ustedes ven, no, perdón, los verdes son los de parina. Los ETA son los color lavanda o morado y el rosado. Si ustedes ven, si no hay tubo de cultivo, todo se mueve un número. El uno se hace, entonces convierte, el 2 se convierte en uno y así, ¿verdad? Si no hubiese tubo de cultivo, y así. Se espera que se respete este orden porque ya lo determina el Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico, establece las regulaciones para que se respete el orden. Ahora vamos a ver aquí los diferentes equipos que se ocupan para hacer una venopunción. Número uno, el tubo evacuador. Recuerden que el tubo evacuador es aquel que dijimos que tiene color, ¿verdad? El tapón tiene color. Luego viene el sostenedor de tubo, que es un- como un tubito color transparente, plástico, y en un extremo se va a colocar esta aguja y en la parte inferior se va a introducir el tubo, así como lo ven en esta imagen. Esta aguja que se introduce tiene dos agujas, una hacia el exterior y una hacia el interior. La del interior va a perforar la parte de goma del tubo aquí y es la que le pasa la sangre adentro del tubo. El tubo tiene una succión, una presión negativa que cuando la aguja interna lo perfora, como que jala, como succiona sangre y si la aguja externa está dentro de la vena, va a jalar la sangre hacia el interior del tubo. Luego también tenemos, dentro del equipo colector, tenemos el torniquete, que es el torniquete es un dispositivo que hace más visible a la vena, y vamos a ver en el video. Actualmente en la mayoría, o ya casi todos, no tienen látex. Es como una correa larga que se utiliza uno por uso, o sea, uno por paciente, luego se descarta. Las agujas también, la que más se utiliza para flebotomía es la número 21, aguja número 21. También tenemos dentro del equipo alcohol para limpiar la piel, guantes limpios, no estériles, curitas, gasas 2x2, el gabachón que se utiliza. Y en algunos casos hay que ponerse protector de los ojos para que no vaya a salpicar nada a nuestros ojos. Acá este es el tubo evacuador que les estaba comentando. Cuando ya se le coloca la aguja, si ustedes ven, una parte queda hacia adentro y luego tiene la aguja exterior. Otro tipo de aguja que se utiliza en la venopunción es la aguja número 25, que es bien finita, y se le conoce como en alas de mariposa. ¿Por qué, verdad? Porque tiene como unas alitas de plástico laterales que simulan unas alas de mariposa. Este se utiliza
casi no da dolor cuando pincha. Imagínense 25, es más fino en comparación a la 21, que es un poquito más gruesa. Y también se puede adaptar el extremo de esta ala de mariposa al tubo evacuador, que también va a tener una parte interna para perforar el tubo. Acá vemos más componentes. Hay tape, los tubos evacuadores, tajelitos de mariposa, que es el número 5. El 7 es el torniquete, limpiadores con alcohol, gasas 2x2. Esta es la bandeja individual, ¿verdad? Ahí también puede haber un contenedor más grande donde hay más tubos, si usted quiere más tubos, más agujas. Y este que es como el basurero de biológico, donde se descartan las agujas. Cualquier cosa cortopunzante va hacia ese basurero color rojo. Para hacer la punción de la piel, que todo es más pequeñito, acuérdense que la piel, yo voy a pinchar solo la piel, pincho dedos o pincho el talón en los niños. Entonces todo es más pequeño, ¿verdad? Las lancetas son pequeñas. Siempre vamos a necesitar alcohol, perdón, para limpiar el área. Gasas estériles 2x2, curitas, en algunos casos, las micropipetas, los tubitos son más pequeñitos, los microcontenedores son casi un tercio del tamaño o la mitad del tamaño de de un tubo vacuum para usar en flebotomía en una vena del brazo. Entonces todo es como más chiquitito. Aquí les dejo los diferentes tamaños de las agujas. Si ustedes ven los números pequeñitos, 16, 18, que son de menor tamaño, los números, las agujas son más gruesas. Y los números grandes, 25, 27, 30, son las más finitas. Pero la que se usa para venopunción, no olviden, es el 21, ¿verdad? Número 21. Ahora, ¿qué precaución debo tener yo para el momento de hacer una colección de sangre? Bueno, el plebotomista debe ser muy cuidadoso, cuidar su rostro, cuidar sus ojos. Utiliza, si ustedes ven acá, esta flebotomista está usando protectores de los ojos, goggles, está usando guantes limpios, está usando un gabachón de laboratorio para proteger su ropa. Los pacientes adultos pueden estar sentados en la silla de flebotomía, que es una silla con respaldo a 90 grados recto, los pies apoyados sobre el piso, el brazo apoyado en una superficie plana, rígida. Un niño puede estar en las piernas de su mamá, de su abuelita, de quien lo lleve. Su brazo va a estar siempre en una superficie rígida. Y aquí ustedes ven también la flebotomista está protegiendo su mucosa ocular, los ojos. Si el paciente es muy pequeño, cuando le vamos a hacer la punción del talón, siempre lo acostamos, lo inmovilizamos en algunos casos, si le vamos a pinchar, lo inmovilizamos bien de su piernita para garantizar la precisión de la técnica y al mismo tiempo también evitar provocarle alguna lesión durante el procedimiento al niño. Bueno, en los adolescentes y escolares, un poquito más fácil, ellos entienden las órdenes con más rapidez por la edad. Siempre es bueno sujetarle su brazo con suavidad o su mano, que se le va a realizar la punción, pero tiene que estar también en una superficie rígida cuando se haga. La punción capilar se utiliza el dedo 3 o 4, se los pongo, tercer y cuarto dedo. Se acuérdense que el dedo 4 a la gente le dice el dedo del anillo, ¿verdad? Ese es uno de los que se puede utilizar. Evito utilizar el dedo meñique, el dedo índice y el dedo mayor. O sea, solo 3 y 4. Y cuando se pincha la parte lateral del dedo, la parte carnosa lateral. Nunca la parte media ni la punta para evitar pinchar la falange distal, que es el huesito en la punta del dedo. Y casi siempre, cuando se saca la sangre, la primera gota de sangre que sale se descarta y a partir de la segunda gota empiezo yo a colectar. En los niños el talón se pincha a los laterales también. Hay que evitar pinchar el calcáneo, el huesito que tenemos aquí en medio. Entonces son los laterales, las partes carnosas de los tendones en la superficie de la base, de la planta. Superficie plantar, lateral carnosa, ya sea medial o lateral. Algunos transportes tienen que hacerse protegidos contra la luz.
ya existen unos transportadores color ámbar que se introduce el tubo adentro, pero si imagínense que no tuvieran esos tubos, uno puede improvisar con papel aluminio, cubro la parte transparente del tubo para protegerla contra la luz solar y lo transporto de forma inmediata. ¿Verdad? Aquí estamos viendo un tubo color morado, lavanda, y es probablemente una sangre que se va a utilizar para colectar y sacar muestras de coagulación. ¿Verdad? Ya saben ustedes con morado, coagulación. Ahora, en cuanto a la anatomía de la área donde queremos pinchar, en el antebrazo es donde se pincha. ¿Verdad? Ya en el video lo van a ver un poquito más en definición, más exacto. Entonces, van a ver que en la parte del antebrazo, cuando yo pongo la palma de la mano hacia arriba, enseñando la palma sobre una mesa, si yo pongo mi mano en este instante sobre la mesa y pongo mi palma hacia arriba y me veo la parte de la parte anterior del codo, la parte de enfrente del codo, van a ver que esa se llama la fosa antecubital. En esa zona se logra ver, a algunas personas se les logra ver mejor que a otras. Se les logra ver las venas de la fosa antecubital, algunos bien fáciles y en otros más difícil. Pero en la parte medial tenemos la basílica, la parte lateral tenemos la cefálica y hay una vena que va entre las dos que se llama mediana cubital. Esa es la que quiero pinchar, la mediana cubital. En esta fotografía, aquí ven ustedes la mediana cubital. En la parte medial tengo la basílica y en la parte lateral tengo la cefálica. La basílica no la recomiendan mucho porque en esta zona pasa la arteria braquial y el nervio mediano que va en descenso hacia la zona de la muñeca. Recuerden que el nervio mediano pasa por aquí y es el que se irrita cuando da el túnel del carpo, pero viene desde aquí arriba ya. Entonces, cuando viene bajando en esta zona, pasa casi pegadito a la basílica. Entonces, mucha gente pide que no traten de tomar la basílica porque le pueden dar un toquecito a la braquial y se puede hacer un hematoma. Entonces, casi siempre es la mediana cubital y en casos extremos la cefálica. Si quiero pinchar la mano, se utilizan las venas no de la palma, sino que si yo a la palma le doy la vuelta y la pongo hacia abajo en la mesa, ustedes van a ver que en la parte posterior de su mano hay unas venas que en algunas personas también son bien visibles y son bien grandotas, bien gruesas, bien fáciles de ver. Esas se llaman las venas dorsales metacarpales. Entonces, no se utilizan las venas de los dedos y ninguna vena en la muñeca, sino que solo en la mediana cubital. Perdón, en la metacarpal dorsal. Aquí les muestro una fotografía. Si ustedes ven, en la zona dorsal de la mano, se hace bien facilito porque son bien visibles. Entonces, cualquiera de estas, sí, ¿verdad? Pero ya cuando me acerco yo a los dedos, aquí no, ni en la zona de la muñeca, porque en la metacarpal dorsal. Acá están ya canalizando una metacarpal dorsal con una mariposa y están sacando sangre para muestra. Vamos a ir viendo un video para que se vean. Hay tres momentos. El primer video es cuando la señorita saca solamente una muestra. En el segundo video van a ver que la flebotomista comete muchos errores y es bien maleducada con el paciente, bien tosca, bien ruda. Y el último video es la misma flebotomista que hizo la primera punción, pero saca diferentes tubos, varios tubos. Entonces, no olviden verificar el nombre, asearse las manos, preparar su equipo, recordar poner el torniquete a más o menos 3-4 pulgadas del sitio de punción, no dejarlo por mucho tiempo puesto, sino que se quita al menos de un minuto. La aguja que tiene que entrar a 15 grados, entre 15 y 25 grados. Y aquí está el orden que les dije anteriormente, el orden de sacadas de los tubos. Y ya una ustedes ya tengan la muestra, lo agitan suavemente para mezclar los aditivos con la sangre. Pongo la gasita 2x2 en el sitio de punción, descarto la aguja en el basurero y ya cuando verifico que la etiqueta está correcta, se la pego
al tubo. Ya les voy a mostrar cómo se pega una etiqueta. Y si hay que transportarlo protegido de la luz, lo hago. Vamos a ver el video ahora. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least 2 forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal.
Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are two common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully.
Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested. And you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today, and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, vamos a avanzar la presentación. 1986. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, Alondra, del video. No, pero muy interesante. Ok. Si ustedes pudieran ver en el video, hubieron tres situaciones. La primera, que es una toma única. La segunda es donde la flebotomista comete muchos errores, bien descortés con el paciente, bien ruda, le dejó el torniquete hasta el último minuto, el último segundo se dio cuenta que no se lo había quitado. Y la última presentación fue donde la flebotomista toma varias muestras con diferentes tubos. Entonces, ahí ustedes tuvieron la oportunidad de comparar diferentes técnicas y diferentes maneras de sacar la sangre, ¿verdad? Ahora, en cuanto al espécimen, cuando se va a etiquetar, que sería la etiqueta del espécimen, van a ver que en este caso, ya una vez tenemos la sangre sacada, ¿verdad? Que sería ya el tubo, acá tenemos en esta foto tenemos un tubo color lavanda, morado. La etiqueta se verifica que es el nombre del paciente, el paciente que está enfrente, que lo tengo ahí sentadito frente a mí es él, de su muestra, su sangre. Entonces verifico básicamente el paciente lo que tiene que verificar es el nombre, o sea, identificar la muestra con los datos correctos antes de colocarlos en la etiqueta. Entonces, muchas etiquetas, como lo ven acá, ya vienen con una zona de escáner o registro electrónico que se puede leer rápido. Entonces, muchos expedientes clínicos electrónicos médicos ya producen sus propias etiquetas y la única responsabilidad del asistente médico es validar que la información del paciente es la correcta antes de colocar la etiqueta sobre el tubo. Ya una vez se la coloque, si ustedes ven acá estas fotos de arriba, hay varias cosas que son incorrectas, ¿verdad? Una es, nunca se tiene que poner la etiqueta hasta el color. Aquí está no, no, no,
No, no puede estar ajado el lector de escáner, todo ajado. Este está transverso, tampoco se puede. En diagonal, este tampoco. Está ajado y diagonal. La etiqueta tiene que estar como acá abajo. Miren bien, longitudinal al tubo a más o menos 1 centímetro del borde del color. Esa es la correcta posición. Longitudinal a 1 centímetro del borde del color. Ya una vez ustedes lo hicieron, pueden ponerle sus iniciales. Si acaso le pide, puede ponerle la fecha del día y ya. La posición de los pacientes ya más o menos lo vimos hace un momento. El paciente tiene que estar con su mano hacia arriba, apoyada en una superficie firme, si es la punción del tercer o cuarto dedo. Los niños pueden estar en las piernas de sus papás, de cualquier persona que lo lleve. Si es un niño muy tierno, puede estar viendo hacia arriba, sostenido sobre una mesa rígida, ya que le van a pinchar los talones. Las características de la piel. Tiene que ser una piel sana, donde se va a hacer la pleotomía, de color normal, donde puede tener moretes, cortaduras, cicatrices, rash, infección de piel, que esté con los dedos cianóticos, que tenga azules, porque tiene algún problema vascular. Eh, la punción no tiene que ser más de 2 milímetros de profundidad, pero muchas de las lancetas ya traen una lanceta que no penetra mucho. ¿Qué pasa si me piden que haga un frotis de sangre? Sí se puede hacer, ¿verdad? Muy fácil. Se consigue una laminilla blanca, transparente, limpia. Se le coloca una gotita a 1 centímetro de uno de los extremos y con otra laminilla limpia a 45 grados de ángulo, desplazo la sangre al sentido opuesto y se forma un frotis de sangre que puede ser fino como este acá o que puede ser muy grueso como este acá. Si les pidieran hacer un frotis, se puede hacer. Algunas de las complicaciones de la flebotomía son que se forme un hematoma, que es una zona de morete. Probablemente el hematoma, recuerden, es una sangre que queda por abajo de la piel, pero queda entre la piel y la vena, queda abajo. Entonces la sangre se desplaza en el tejido subcutáneo y forma un morete que puede durar hasta 4 o 5 días. ¿Verdad? Esas son de las complicaciones que pueden suceder. Alergia al látex, ahora ya casi no se utiliza eso, pero siempre es bueno preguntar durante la interrogación al paciente, entrevistas, las alergias medicamentosas, a alimentos o alergia al látex. La lesión nerviosa, no hay que pinchar la zona de la basílica, porque dijimos que ahí pasa el nervio mediano, la arteria braquial, y se puede formar un hematoma. Infecciones, muy raro, pero está descrito. Que el paciente diga no, no hay problema. Si el paciente dice no, aún entendiendo el procedimiento, que usted le mostró confianza, que usted lo puede hacer y todo eso, el paciente no está obligado a hacerse el procedimiento si él no se siente tranquilo, a gusto. Entonces, solamente hay que documentar el rechazo al estudio. Bueno, poner ahí paciente declina ser pinchado, entonces se le da explicación, continúa con la negativa al procedimiento y ya, le pone su nota y ya. Con eso está cubierto la responsabilidad suya. También el paciente podría desmayarse. Algunas tips que se pueden usar para seguridad de los pacientes es si un paciente me dice a mí que ya se desmayó en una sacada previa, el paciente hay que hacerle caso, creerle, ponerlo acostado o con respaldo en un reclinable. Nunca le demos la espalda a un paciente después de un procedimiento. Eh, el paciente puede ser que nos muestre algún signo de que viene el desmayo, se va a poner sudoroso, pálido, empieza a respirar rápido, hiperventilar, muy ansioso. Entonces, ellos muestran preocupación, que algo viene, hay que creerles. Siempre se muestran preocupados, entonces la posición más segura es la reclinable. Ya les voy a mostrar una foto. La silla de flebotomía, como les dije, es una silla
plana, 90 grados, el paciente se pone acá, apoya su brazo ahí y él está solo sentadito, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? ¿Se puede deslizar? Si se desmaya, sí, ¿verdad? Si ustedes ven acá, si pasara ya durante el procedimiento, no hay que caer en pánico, lo que se hace es se quita el torniquete, este se va, se saca la aguja de la vena, se pone el dispositivo de seguridad y hay que quedarse con el paciente como lo están viendo en esta fotografía con él. Ahí está, que él está respirando tranquilo, pero está desmayado y evitando que se vaya a deslizar, ¿verdad? Que no se vaya a caer. Esta persona probablemente dijo que se ha desmayado en otras veces o casi se desmayó, entonces la han colocado en un reclinable un poquito más seguro para sacarle la sangre. Entonces hay que tener al paciente en una posición segura. También otra complicación podría ser que sangre mucho. Pacientes que están tomando aspirinita, usan heparina para prevención de trombosis venosas profundas, de síndromes coronarios, utilizan anticoagulantes por una fibrilación atrial, o sea, cualquier cosa que prevenga la coagulación de la sangre me puede ser una sangría muy prolongada después. Hay que quedarnos con él, hacerle más presión hasta que pare el sangrado. Si usualmente pueden esperar 2, 3 minutos, en un paciente anticoagulado hay que esperar de 7 a 8 o 10 minutos, ¿no? Otra frecuente complicación es que se usen los tubos incorrectos, que por ejemplo para una coagulación que debe ser el celeste, yo utilice la banda, por decir, que es para hematología, entonces esa confusión puede ser una complicación. Que una persona tenga un suero pasando en un brazo, que tenga el brazo hinchado por una drenaje linfático anormal, una linfedema, un paciente que tenga una fístula, pacientes que van a hemodiálisis tienen fístulas, en este brazo no se puede hacer flebotomía, alguien que tiene un suero pasando, si no es posible sacarlo de otro sitio, se tiene que sacar de un sitio inferior a donde está la vena tomada, ¿verdad? Si digamos que este es el nivel que está tomado la vena para el suero, podría sacarlo en una zona de la metacarpales dorsales, pero nunca se toma de un nivel superior al endovenoso pasando porque la sangre está hemodiluida. Pacientes que tienen alguna cirugía, señoras que tienen mastectomía bilateral por un cáncer de mama pasado y le hicieron una cirugía en la axila, le dañaron algunos drenajes linfáticos que vienen del brazo. El drenaje linfático está normal, hay retención, mal drenaje en la mano, antebrazo y brazo. Entonces vamos a ver un brazo bien grueso, la mano como que estuviera hinchada, bien soplado los dedos. Entonces aquí no se puede, ¿verdad? Entonces tomamos el brazo contralateral, el izquierdo. Aquí probablemente podamos tomar unas metacarpales dorsales o unas de la fosa antecubital. Bueno, esto es lo que le traía de flebotomía esta noche. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que Ok, profesor. Muy bien. ¿Alguna duda a Londra o pregunta? ¿Quiere hacer el profesor? Sí, vamos a decir si se desmaya un paciente, am, ¿cuál sería la forma de atender o buscar ayuda? ¿Cuáles serían los pasos que uno toma? ¿Se despiertan a cierto tiempo o uno llama por ayuda? ¿Cómo reaccionar en esa situación? ¿Cuál fue la pregunta? Es que ¿cuánto tiempo tengo que estarme con el paciente, Alondra? Que se ¿Cómo uno desmayó. reacciona si alguien se desmaya? Oh, Am, bueno, lo principal es quedarse con él. Son situaciones que no duran mucho tiempo. El paciente no es que va a estar ahí dormido media hora, una hora. Son cosas breves y los pacientes recuperan la compostura bastante rápido. La cosa es no abandonarlo, decir, sentir a Exactamente. llamar a alguien y en eso No se me dejar, sale de la no, silla, ¿verdad? Mejor quedarse con él ahí no dejarlo solo o dejarlo solo. y tener la seguridad de que no se lesione o que choque con algún objeto o algo. ok. Eso, So, no duran mucho desmayados. Ok, no. ok. Y profesor, yo recuerdo hace mucho tiempo, recuerdo mucho flebotomía, en muchas áreas de flebotomía, que en la mesa
en el Sí. sillón de flebotomía, debajo o encima tenían un fraquito, algo, un objeto Oh, para también, sí. de amonia. Creo que amonia era que le daban a Sí, oler. ajá, sí, amonio, sí. Le daban a oler. Ya yo sé que eso no se usa ni se recomienda, pero recuerdo haberlo visto en muchos sitios aquí Sí, eh, entonces, está en para la literatura, reaccionar. sí. Sí, pero no se preocupe por eso, donde la mayoría se recuperan y no hay problema. Y en caso de que no sea así, por otra razón, pues muchas veces hay que llamar al médico que está ahí o la enfermera más cercana. Ok, listo. Sí, Sí. muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, profesor, pues muchas gracias por su tiempo. Sí, a la orden, doctor. Entonces, el día jueves vamos a hablar de OSHA y de la HIPAA. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, que la pasen bien. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Sí, Buenas noches, gracias por todo. A la orden. gracias a Buenas noches. ustedes.